Ya, está bien. Ya, vamos a empezar. Buenas tardes con ustedes. Hola chicos, espero que les esté yendo bien en todo, en sus clases y en sus prácticas más que nada. Vamos a empezar hablando ahora del laboratorio hematológico y acá vamos a ver en especial dos series, ¿no? Dos series que es lo que más se resalta en las clases. Sin embargo, ustedes deben saber que también existe otra serie. ¿Por qué? Porque debemos recordar los componentes de la sangre, ¿no? Tenemos una serie roja que vendría a estar en relación con los glóbulos rojos, como acá vemos, a nuestro glóbulo rojo, y también a la serie blanca. Y también hay una serie megacariocítica. Esa serie megacariocítica va a ser relación a las plaquetas. Entonces, ustedes ya saben que hay tres series, ¿no? Se estudian ahora, van a estudiar ahora dos series, pero también la tercera serie es importante. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan en qué momento pedir un hemograma completo? ¿Por qué es importante los valores que nos dan en el laboratorio, por ejemplo, de los eritrocitos, de los leucocitos? ¿Por qué es importante? Uno de esos porque hay una enfermedad muy frecuente aquí en Perú que vendría a ser la anemia. Y como ustedes acá ven, hay un post que he sacado que han hecho el INEI, que vendría a ser en relación que en el Perú hay como 42,4% de niñas y niños que tienen anemia, ¿no? De edad de 6 a 35 meses. Entonces, y la zona más que se ve esto es el área rural. Entonces, muy importante, sí, para que ustedes puedan darse una idea de lo que vamos a ver si es importante, si se ve, entonces, más o menos para eso. Y como acá en el mapa que les hice, vemos que el hemograma, como les había dicho, se divide en tres series, ¿no? De acuerdo a los componentes que tiene la sangre. Entonces, la serie roja nos va a ayudar a transporte de gases. ¿A través de quién? De nuestro amigo eritrocito, ¿no? Aquí está nuestro amigo eritrocito. Y bueno, cuando hay un defecto en esto, podríamos tener cuando hay una disminución, por ejemplo, de la hemoglobina, vamos a tener las anemias. Y ahora vamos a entender más o menos si el eritrocito, bueno, ustedes ya deben saberlo, ¿no? Si el eritrocito o la hemoglobina forma parte del eritrocito o son cosas separadas. Vamos a recordarlo. La serie blanca que nos va a hacer en relación a los leucocitos. Y ustedes deben recordar que los leucocitos hay tanto polimorfonucleares, monomorfonucleares. También esto, cuando hay una anomalía, cuando hay una disminución, vamos a tener una leucemia, ¿verdad? Acá hay una niñita muy tierna que lamentablemente tiene esta enfermedad. Bueno, como les estaba diciendo, el hemograma de por sí es un estudio o un análisis quizá la mayoría que ha ido al hospital sabe que se pide. ¿Por qué? Porque tiene características muy importantes que nos van a ayudar a determinar si existe, por ejemplo, una anemia, ¿no? Entonces, ustedes ya van a ir viendo, por ejemplo, cuando se toma un AGA, van a ver la diferencia entre una sangre arterial y una sangre venosa. Entonces, esto es como para ayudarles a distinguir, ¿no? Que acá hay una sangre arterial, una sangre venosa. ¿Qué nos va a importar ahora? Va a ser la sangre arterial. Este hemograma va a formar parte, como les había dicho, de tres series, ¿no? Acá va a ser los hematíes. Ustedes no se confundan, los hematíes es lo mismo que eritrocitos, es lo mismo que glóbulos rojos. Entonces, esos tres nombres, hasta quizá uno más podría haber. Entonces, esos tres nombres es igual a los glóbulos rojos. Entonces, no se confundan, a veces quizá nos confundimos, ¿no? Cuando hablan, ¿qué es hematíes? No lo he escuchado de ese nombre, los conozco como glóbulos rojos o eritrocitos. Entonces, deben recordar también sus otros nombres. Como también les había dicho, también tenemos a la otra serie que vendría a ser la megacariocítica, que lleva a las plaquetas específicamente.
La otra que vendría a ser los leucocitos, que vendría a ser la serie blanca, ¿no? Y acá cada uno va a tener su subdivisión, como ustedes miran acá, los hematíes, vamos a hablar de una hemoglobina y de hematocrito. Entonces, el eritrocito o hematíes o glóbulo rojo va a formar parte, o bueno, se subdivide o dentro de este va a tener a quién, a la hemoglobina y al hematocrito. El hematocrito es como un volumen que vamos a verlo, ¿no? Pero la hemoglobina sí es parte del eritrocito, ¿no? De por sí. Entonces, recordar, ¿no? Por ejemplo, aquí está la sangre, las imágenes también es muy importante para que ustedes lo puedan distinguir. Entonces, la sangre, tenemos los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, ¿verdad? Es lo mismo que este mapa, pero en dibujitos. Entonces, los glóbulos blancos van a tener dos divisiones, que van a ser los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de esto, bueno, también nosotros lo llamamos monomorfonucleares o polimorfonucleares, ¿no? Poli, muchos, ¿verdad? Poli, mucho, mucho que, muchos núcleos. Como ustedes ven, los granulocitos van a tener bastantes núcleos. Por ello también recibe quizás su nombre de polimorfonucleares. Ustedes ya lo recuerdan por esto. Entonces, los agranulocitos monomorfonucleares, miren que solamente tiene un núcleo, ¿verdad? Sus formas también quizá ustedes lo recuerdan. Entonces, dentro de los linfocitos vamos a tener a los linfocitos B, linfocitos T. Los leucocitos van a ser muy importantes para nosotros y dentro de la serie blanca lo vamos a medir y lo vamos a distinguir según su tipo, según su número, según sus valores porcentuales. Lo vamos a ir viendo después. La composición de la sangre ustedes deben recordarla también. Por lo que ustedes saben, debe haber una cantidad de glóbulos rojos, células blancas y también en lo que es la plaqueta, ¿no? Y bueno, el plasma. Ya bueno, eso es para repasar un poco lo que debemos saber. Ahora entrando a tallar, vamos a ver los hematíes. Como les había dicho, tienen 3 nombres, entonces no se confundan. Pero para ello nosotros debemos recordar de dónde salen los glóbulos rojos o de dónde se crea la sangre, ¿no? La sangre que nosotros lleva oxígeno, en este caso los eritrocitos, ¿no? Vemos acá de la médula ósea, ustedes deben recordar siempre eso. La médula ósea va a distinguirse por quién, por los eritrocitos, ¿no? Aquí pueden verse la fórmula de glóbulo rojo o eritrocito. Y algo muy importante a tener en cuenta va a ser que el glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo, como ven en esta imagen, va a estar el grupo hemo, la hemoglobina, la molécula de hemoglobina. Dentro de esta molécula de hemoglobina lo que nos va a interesar es para poder distinguir si existe o no anemia. Entonces, es muy importante, sí. Entonces, recordar su valor normal va a depender, no es algo estático, va a depender si es varón, si es mujer. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que los varones contienen mayor cantidad de andrógenos. Es como unas moléculas que nosotros también, las mujeres también lo tenemos, solamente que los varones en mayor cantidad. Y eso hace que tengan un valor de hemoglobina mucho más alto. Entonces, recuerden eso. También ustedes saben, deben saber que los niveles de hemoglobina va a variar de acuerdo a los niveles sobre el nivel del mar que nos encontremos, ¿no? Los metros sobre el nivel del mar. Entonces, de acuerdo a que quizá estemos mucho más alto en la altura, como se llama, esto va a cambiar, ¿no? Quizá va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta, el cuerpo es muy inteligente, entonces se adapta de acuerdo a las condiciones que esté que esté el señor, ¿no? Entonces va a depender de eso también, ¿no? Entonces, no se asusten si, por ejemplo, si en lugares altos se pueda tener una hemoglobina un poco baja, ¿no? De cierta manera, las personas oriundas de esos lugares lo van a tener porque su cuerpo se adapta a los niveles que necesitan, ¿no? Que requieren. Entonces, ustedes saben que acá tenemos a los glóbulos rojos sanos. La hemoglobina que va a llevar, como ustedes saben, oxígeno, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando mi hemoglobina baja? No va a haber
quién lleve el oxígeno. Entonces, ¿qué va a haber? Bueno, no, quizá no va a llegar la oxigenación como debe ser. También el valor de la hemoglobina va a depender. ¿Por qué? Porque la alimentación es muy importante. Por eso, de cierta manera, también hay mucha anemia en el país, ¿no? Porque en zonas rurales sufren de una deficiencia de los alimentos que se necesita para que puedan estar bien. Otro componente muy importante dentro de los hematíes, glóbulos rojos, eritrocitos, es el hematocrito. El valor normal entre mujeres, esto lo vamos a ver en porcentajes. Varón 47%, mujer 42%. ¿Y qué es este hematocrito? Va a ser la proporción de glóbulos rojos frente a la fracción plasmática en sangre. Ustedes van a ver acá anteriormente hemos visto que es el plasma, ¿verdad? Entonces, también es dentro de una composición de la sangre. Entonces, es la proporción de los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes que hay en la sangre, ¿no? En la fracción plasmática de la sangre. Entonces, así lo deben recordar al hematocrito, ¿ya? También acá es una pregunta muy interesante que, eh, que le podemos responder juntos. Entonces, esto es, puede ver o puede haber una existencia de anemia solo con valores de matiz. O sea, nosotros podemos ver o decir con mucha certeza que hay una anemia solamente con los valores de hematíes, o sea, solamente con saber cuánto es la cantidad de hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos. La respuesta es sí, pero en realidad para tener un análisis completo, un análisis adecuado, nosotros vamos a necesitar de quiénes, de los índices eritrocitarios. ¿Quiénes son estos? Van a ayudarnos a hallar el volumen corpuscular medio, también nos van a ayudar a hallar, por ejemplo, el HCM o también la hemoglobina corpuscular media, también la concentración de hemoglobina corpuscular media. Estos tres índices son muy importantes para que nosotros podamos distinguir el tipo de anemia que pueda tener el paciente y tendremos un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es la pregunta que está ahí. Es como para que ustedes lo entiendan. Ya, siguiendo, vamos a poner marcadores acá. Los hematíes o eritrocitos o glóbulos rojos van a hacer que van a estar alterados, ¿no? Esto es de manera normal. Ustedes miren un eritrocito normal cuando la vista superior, pero cuando lo vemos de manera de costadito, ¿qué va a hacer? Va a estar así, ¿no? Va a ser una molécula planita y todo ello. Bueno, ustedes ya saben eso. Recordar que estos van a tener un valor de vida promedio de 120 días. Su valor normal es de 4.5 a 5 billones, ¿ah? La maduración, ustedes ya les había dicho, ¿no? Se da de acuerdo a las células eritropoyéticas. ¿Y esto dónde es? En la médula ósea, ¿no? Se da la producción y de estos eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos. También vamos a tener acá la vitamina B12 y ácido fólico que nos va a ayudar a la síntesis de ADN. Por eso es muy importante recordarlo, ¿no? La vitamina B12 y el ácido fólico. ¿Por qué? Porque ayuda a la síntesis de ADN. Ustedes saben que dentro de ello hay este componente del ADN. Entonces, el hematid se va a alterar. ¿Por qué razón? O cómo nosotros podemos ver las alteraciones, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la forma, de acuerdo al color, de acuerdo a que si hay unas inclusiones eritrocitarias. Entonces, de acuerdo al tamaño, ustedes van a distinguir de un hematíe microcítico. Microcítico, ¿qué les hace recordar? Algo chiquito, ¿no? Micro, chiquito, micro, chiquitito. Entonces, el tamaño va a ser chiquitito. ¿Qué pasa en una anisocitosis? No va a haber un cambio, se supone que de cierta manera va a estar el hematíe de manera normal. ¿Qué pasa en una macrocitosis? El tamaño va a ser grande, ¿verdad? Macro, grande. Entonces, así. La forma. Dentro de las formas, ustedes, bueno, los que ya han revisado la clase,
de ustedes teóricas, van a ver que existe bastantes divisiones que dentro de la forma, ¿no? Es importante que lo aprendan, sí. Les voy a enviar una tabla también de eso, quizá les ayude para poder distinguirlo y porque a veces vienen preguntas de pasitos de eso, ¿no? Entonces, muy importante que lo distingan, sí. Dentro de las formas, acá les puse una imagen. Como su mismo nombre dice, hay una alteración de la forma, ¿no? Hay como esferas, ustedes miran acá tipo esferas, también hay como eliptocitos, acá hay dacriocitos, que miren ustedes cómo lo pueden recordar. Bueno, tiene una forma de lágrima. No sé si se dan cuenta, es como una forma de lágrima. Las esquistocitos, los esquistocitos que van a tener esta forma, los estomatocitos, dianocitos, ya bueno, eso. Recordar quizá también las células falciformes, que es muy importante, van a tener forma de banana o de media luna. Entonces, si les preguntan, alteración de la hematite con forma de banana, ¿ustedes qué van a decir? Hay una alteración, se llaman esos células falciformes, ¿verdad? Muy bien. Bueno, eso, la cantosis también es importante que lo aprendan. Ya. En cuanto al color, vamos a tener la división de hipocromía, es decir, que no está, que está un color bajo, no tiene un color muy normal, ¿no? No es como acá un rojito bonito, sino que se va a ir disminuyendo el color, pero también nosotros debemos recordar que cuando nosotros se mira patológicamente el eritrocito y todo ello, ustedes van a verlo quizá de un medio moradito, creo. Entonces, ese color va a ir disminuyendo. Entonces, va a haber una hipocromía, va a ser como un rosado medio paladuzco y así. También vamos a tener la anisacromía, que bueno, va a ser, de cierta manera va a estar un color normal, ¿no? Es como que así tiene que verse el lóbulo rojo. La hipercromía, bueno, ustedes con hiper es mucho, ¿verdad? Entonces su color va a estar demasiado pintado. Es como que fue, está todo pintado. Mucho, más de lo normal, ¿no? Quizá acá estaba así nada más y el otro ya está como que mucho. Policromasia es mucho, ¿verdad? Demasiado. Entonces, ustedes tienen que ir relacionando así, de acuerdo al nombre, para que lo puedan este, entender mejor. También vamos a tener acá las inclusiones eritrocitarias. Tenemos al anillo de Cabot, que acá lo tenemos. Tal cual, ¿no? Miren ustedes, es un anillo, no es un anillo. Los cuerpos de Howell-Jolley, los cuerpos de Haynes, cuerpos de Howell-Jolley, acá lo tenemos. Y hematite parasitado por malaria. Tiene que ser fácil. Bueno, los índices eritrocitarios, lo que les estaba diciendo. Muy importante que ustedes lo sepan para que puedan dar un buen diagnóstico y puedan dar un tratamiento adecuado según el tipo de anemia que tiene la paciente o el paciente que va a venir con la clínica. Bueno, no les he dicho un poco de la clínica, pero ustedes ya deben saberlo por medicina 2, cómo viene un paciente con la clínica de anemia. Ustedes, bueno, van a venir que tiene astenia, ¿qué más va a tener? Debilidad muscular que vendría a ser la astenia, cansancio. Bueno, y lo que clínicamente vamos a ver en una anemia va a ser eso, ¿no? Como que un niño cansado, va a tener otras características que ustedes ya saben por MET. Entonces, cuando viene un paciente así, ¿ustedes qué tienen que hacer? Medir su hemoglobina. Pero no solamente van a pedir la hemoglobina, van a pedir a quién más, al hematocrito, ¿verdad? Y bueno, también al conteo de los hematíes o glóbulos rojos o eritrocitos. Hemo- eso. Esos tres componentes va a ser muy importante para que nosotros podamos hallar o entender los índices eritrocitarios. ¿Por qué? Miren ustedes acá, hay fórmulas.
Yo sé que quizá pueda ser un poco tedioso, pero ahorita lo vamos a aprender bien para que no se mareen. El volumen corpuscular medio, que es, sus siglas serían BCM, va a estar dentro del valor normal cuando es de 80 a 100. Entonces, ustedes deben recordar esto, sí. ¿Qué es FL? Femtolitros. Entonces, femtolitros. Es muy importante que lo recuerden eso también porque a veces quizá les van a preguntar, ya, valor normal del volumen corpuscular medio, 80 a 100. ¿80 a 100 qué? Bueno, femtolitros, ¿no? Femtolitros. Femtolitros. Ya, ustedes van a también recordar y entender que existe dentro del volumen corpuscular, bueno, si hay un valor normal, también debe haber un valor cuando está bajo, ¿verdad? Entonces, cuando hay un valor bajo, ¿qué vamos a llamarle o cómo lo vamos a llamar? Anemia microcítica. Cuando el volumen corpuscular medio está mayor a 100, es decir, está alto, vamos a llamarlo anemia macrocítica. ¿Ok? Claro, pues porque miren, acá está bajo, entonces, ¿qué quiere decir? Que es chiquito, entonces es micro. Cuando está alto, ¿qué quiere decir? Que es macro, ¿no? Porque el volumen, o sea, su mismo nombre dice, ¿no? El volumen. ¿Qué nos mide? Volumen. ¿De quién? De el hematocrito sobre el eritrocito. Entonces, ustedes tienen que entender que si está alto, va a ser macro. Muy importante esto, sí, porque viene bastante en las preguntas de los exámenes, ¿ah? ¿Y qué pasa si está normal? ¿También tiene su nombre? Sí, también tiene su nombre. Vamos a tener, o lo vamos a llamar como anemia normocítica. Normo de normal, ¿verdad? Normal. Entonces va a estar normal, va a estar dentro del rango normal. Valores normales. Entonces, ustedes ya, valores normales, anemia normocítica, ¿ya? Para que nunca se confundan. El volumen corpuscular medio también se va a afectar por un aumento de hematíes jóvenes. Los hematíes jóvenes se llaman reticulocitos. También es importante que lo sepan. También se va a afectar por una presencia de hematíes aglutinados. ¿Cómo yo voy a hallar el volumen corpuscular medio? Como les había dicho, es muy importante estos tres componentes: hemoglobina, hematocrito y los hematíes. Hematíes o eritrocitos, o sea, no se confundan, porfa, a veces se confunden. Eritrocitos o glóbulos rojos. Miren que les estoy repitiendo varias veces, por favor, no se confundan. Todos esos nombres tienen, entonces no se confundan si les ponen cualquier otro nombre. De los eritrocitos. Entonces, ustedes la fórmula van a hallarlo de esta manera. El volumen corpuscular medio tengo que tener del paciente el porcentaje del hematocrito. ¿Por qué? Porque el hematocrito es el único que se mide en porcentajes, ¿verdad? Hace rato lo vimos. Es el único que tiene un valor normal en porcentajes. El eritrocito también no es en porcentajes, es de manera normal, es en femtolitros. Ustedes van a hallarlo de esta manera. ¿Y cómo podemos hallar? Vamos a dar un ejemplo para que en sus prácticas lo hallen de manera adecuada, ¿no? Creo que quizá les viene ya, pero es importante también que ustedes sepan hallarlo, porque en algunos casos les pide ya. Hematocrito, ¿cuánto de porcentaje creen que puede haber de hematocrito? A ver, dígame, para ayudarles, si no, no. Acá, según los valores normales, ¿no? El hematocrito, dígame un número para poder resolverlo con ustedes. Puede ser 40. Claro, puede ser 40, muy bien. De la hemoglobina de pasito también me dices. Claro, de la hemoglobina, del eritrocito, perdón. 40%. ¿Y del eritrocito cuánto crees que podría ser? Cualquier número, dígame. No importa, porque vamos a determinar en qué valor podría estar nuestro paciente.
Una ayudadita para que miren cuál es el valor normal. Dígame cualquier número, no importa. Vamos a poner, ya, vamos a ser malos, vamos a poner, ¿cuánto? ¿90? Bueno, la cosa es que ustedes van a poner acá el porcentaje del paciente que ustedes en su examen tengan y acá van a poner el número de eritrocitos. También les viene obviamente el número de eritrocitos. La división de estos ustedes van a sacar un número. Supongamos que el número que han sacado, que hemos sacado acá, ya, y todo eso ustedes no se olviden, van a multiplicar por 10. Entonces el volumen corpuscular medio va a ser igual a, bueno, un aproximado, no lo estamos resolviendo, pero un aproximado, por ejemplo, le sale, no sé, 105. Si le sale 105, ¿dónde podría estar? Dentro de las macrocíticas, ¿verdad? Muy bien, gracias, Jan, por ayudarme. Entonces así ustedes van a resolver. Los otros ya no les voy a ayudar. La hemoglobina corpuscular media, como su mismo nombre dice, vamos a hallar a quién, a la hemoglobina, ¿verdad? El otro que habíamos hallado o que nos pedían, hematocrito, ¿verdad? Y sobre el eritrocito, que vendría a ser, bueno, el glóbulo rojo o hematín. Entonces, la hemoglobina sobre eritrocito. Lo mismo, ¿no? El valor normal es de 26 a 32 femtolitros, no se olviden, a femtolitros. La hemoglobina corpuscular media, cuando es menor a 26, lo vamos a llamar hipocrómico. ¿Ya? Cuando hay una concentración, bueno, acá lo mismo, ustedes hacen o resuelven de manera que van a hallar, por ejemplo, la hemoglobina, lo hallan un porcentaje, perdón, ahí sí se es en normal, ¿no? Entonces, la hemoglobina, valor le ponen un número, luego el eritrocito, también la cantidad, el resultado, ustedes lo van a multiplicar por 10. Y el resultado les va a ayudar a determinar en qué rango está. Si está en el rango normal, pues valor normal, ¿no? Entonces, si está abajo, va a ser una hipocrómica. Esta división también se puede relacionar con esto, ¿no? Que es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, si su nombre es concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿a quién vamos a dividir? A la hemoglobina, ¿verdad? Hemoglobina sobre aquí hematocrito, porcentaje. Muy bien, entonces recordar que si está el hematocrito y el hematocrito sabemos que su resultado no es en femtolitros, sino es en porcentajes, ¿cómo cuál va a ser el valor normal? Va a ser en porcentajes, ¿no? Muy bien, cuando está bajo vamos a tener anemias hipocrómicas, igual quizá acá, miren. Cuando está alto, mayor a 37, anemias hipercrómicas. Las hipocrómicas, en este caso, se relacionan bastante con la anemia ferropénica. Es como un dato que ustedes deben saber. Acá no les había dicho. Pero las anemias microcíticas, en cuanto al volumen corpuscular medio, va a relacionarse ¿con quién? Con anemias ferropénicas. ¿Qué va a decir? Deficiencia de, perdón, va a haber, claro, deficiencia de hierro o talasemias también. El hierro está bajo, ¿no? Entonces, la macrocítica va a haber una deficiencia de vitamina B12 y también una deficiencia de ácido fólico. Entonces, eso es muy importante que recuerden, sí, por eso les puse en ese mapa para que les pueda ayudar a recordarlo. Las anemias como tal, según la OMS, lo van a explicar como un nivel disminuido, por eso está acá esto, disminuido de hemoglobina en sangre. ¿Cuáles son los valores normales que tienen que tener en cuenta de manera general? Las mujeres van a ser menor a 12, los varones van a ser menor a 3,
perdón, cuando tenemos anemia, perdón, se considera menor a 12 en las mujeres. Cuando nosotros queremos decir que el varón tiene anemia, va a ser menor a 13. Disculpen, chicos. ¿Qué pasa en el caso de las embarazadas? Cuando nosotros queremos ver qué tipo de anemia podría tener o si tiene anemia de por sí, vamos a ver con un valor o menor a 11. Entonces, cuando estas tres personas tengan, por ejemplo, ese valor menor a tanto, menor a 12, menor a 13, vamos a considerar como anemia, pero no es así de simple de que los valores estén así, porque como ustedes saben, la hemoglobina va a variar, ¿verdad? Va a variar si la persona está embarazada, si la persona es varón o si es mujer, por los andrógenos. También va a variar si la persona tiene o está en altura, ¿no? Sobre el nivel del mar. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos esta tabla, que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una clasificación o nos puede ayudar a determinar los niveles de anemia que puede haber. ¿Por qué? Porque hay niveles severos, niveles moderados y niveles leves. Cuando hablamos, más que nada de mujeres, quizás sea mayormente, pero varones también se da. Cuando hay una diferencia entre mujeres y mujeres gestantes, ¿qué va a pasar? Cuando hay una mujer gestante de 15 años o más, cuando se considera anemia severa cuando su valor es menor a 7. Se considera anemia leve cuando su valor es de 10 a 10,9. Por eso el rango que les dan es esto, ¿no? Menor a 11 ya es cuestión de preocuparse, ¿no? De acuerdo a las características de cada persona. Entonces, ¿ustedes deben recordar estos valores? Sí, deben recordarlo. Y también esto, ¿no? Que hay una clasificación de severa, moderada y leve. La clasificación es también muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, como les había dicho, tenemos esto según niveles y la clasificación según quién, también tenemos según el índice eritrocitario y también según el índice de producción medular. El índice eritrocitario va a ser de acuerdo al volumen corpuscular medio, miren. Acá nos da más 95, pero es un punto de corte de 100, ¿no? O 95, como dicen acá, dependiendo cuál es el punto de corte que les digan. Siempre la teoría manda, entonces si a ustedes le dicen 100, tómenlo como 100. Entonces, en qué índice eritrocitario de volumen corpuscular medio consideramos que es megaloblástica cuando es mayor a 95 o 100? Ustedes tienen que tener ese corte, ¿no? 100 nosotros creo que lo que dicen es que es mayor a 100. Entonces, mayor a 100. Las macrocíticas también tienen su división, chicos, entre megaloblástica, hepatopatía, síndrome mielodisplásicos, hipotiroidismo. También miren, puede haber anemia macrocítica, perdón, cuando hay hipotiroidismo. Entonces, estos son todos como los casos que se puede ver una anemia macrocítica. Cuando hay una anemia normocítica, su valor normal de 80 a 100 o 95 en este caso, será anemias por enfermedades crónicas. Muy importante, sí, porque, por ejemplo, ustedes van a ver en MED, cuando lleguen el próximo de acá, después de parciales, van a ver que en la insuficiencia renal crónica existe una anemia, y esa anemia es de tipo normocítica. Entonces, si ustedes hallan su valor corpuscular medio de la persona con anemia, que una persona con una insuficiencia renal crónica o una injuria renal crónica, les va a salir normocítica. Eso es como un dato para ustedes. También por anemia megaloblásica, bueno, ustedes lo leen eso. ¿Cuántas microcíticas o hipocrómicas vamos a tener según el valor corpuscular medio o la concentración? ¿Qué le hemos dicho? ¿Cómo se llaman estos? CSMH. ¿Se acuerdan? Para que no esté hablando sola. Concentración de hemoglobina corpuscular media.
Como ustedes ven, a veces lo alteran el nombre, ¿no? Es CCM, pero ustedes deben recordar que mientras esté lo que es concentración corpuscular media D y todo lo que tiene que ir, ustedes tienen que recordar que es eso, ¿no? Concentración corpuscular media de hemoglobina. Entonces, eso. ¿Y cuando es microcítica? Cuando, ya les había dicho, cuando hay unas anemias ferropénicas, ¿no? Entonces, cuando es microcítica, ustedes deben pensar en qué, en una alteración ferropénica. Es muy importante que se aprendan este cuadro, chicos, y espero me hayan entendido. Cuando hablamos de un índice de producción medular, que es otra clasificación que pueda tener la anemia, es esta fórmula que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? No tanto que lo aprendan, pero que lo tengan en cuenta. El índice de producción medular, ¿qué nos va o cómo lo vamos a hallar? De acuerdo al hematocrito del paciente, a los reticulocitos del paciente. ¿Qué eran los reticulocitos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Díganme que se Glóbulos acuerdan. rojos inmaduros. Muy bien, glóbulos rojos inmaduros. Gracias, Jan. Y el hematocrito ideal. Ustedes en su clase teórica, acá no lo puse, pero ustedes van a tener una tabla donde les van a hallar o les van a dar el hematocrito ideal. Entonces, según esa tabla, ustedes van a poder resolver si en caso les piden en sus clases de práctica hallar el índice de producción medular. Pero en un examen no creo que sea lo adecuado pedir o sea, que les pida a ustedes que hay en un índice de producción medular, ¿no? Porque necesitarían la tabla y todo ello y no, imposible, entonces, no. Pero sí deben recordar, eso sí, quizá no la fórmula o no cómo hallarlo, pero sí deben recordar que el índice de producción medular se va a o se va a dividir según regenerativas y arregenerativas. Y las regenerativas, que es estas, ¿a quién le vamos a llamar? También se puede llamar como anemias hematopoiesis eficaz, anemias de hematopoyéticas eficaz. Entonces, si ustedes les ponen el nombre tanto de regenerativas o hematopoiesis eficaz, ustedes van a decir es lo mismo. ¿Por qué? Porque el índice de producción medular mayor a 2 lo llamamos regenerativas o anemia hematopoiesis eficaz. ¿Por qué? Hay acá una explicación, ¿no? Para que ustedes lo aprendan por lógica. La anemia regenerativa, ¿qué les hace pensar? Ustedes saben que la médula ósea que está en los huesos, por dentro, qué va a hacer? Va a crear, bueno, de manera normal los componentes que va a ser de la sangre, los eritrocitos, leucocitos, todo ello. Entonces, la médula ósea, ¿qué pasa en este caso, en este tipo de anemias? Va a tratar de compensar. O sea, la médula ósea trata de compensarlo como ella puede, ¿no? Entonces, por eso se llama anemia regenerativa. Trata de compensar. La médula ósea trata de compensar. ¿Qué pasa en el caso de las arregenerativas? Es por un fallo central. La médula ósea no va a producir por nada un número ni de glóbulos rojos, ni de nada. O sea, la médula ósea no produce nada. En la A regenerativa. Ustedes deben recordar también, A es sin. Entonces, sin regeneración, ¿verdad? Sin producción, por así decirlo. Entonces, ya. Entonces, por lógica, la A regenerativa, ¿qué va a hacer? Menor a 2, ¿no? Porque ustedes deben, si no produce, obviamente que debe estar bajo, ¿verdad? En cambio, en las regenerativas, la médula ósea sí trata de producir algo, entonces eso es mayor a 2 de índice de producción medular. Entonces, así, lógicamente, lo pueden recordar, más que memorizar, ¿no? ¿Todo claro hasta aquí, chicos, o quieren que les vuelva a explicar algo? ¿Todo claro?
Tomaré su silencio como todo claro. La anemia ferropénica, como ustedes ya saben, ¿qué tipo de anemia es esta? O se relaciona con la anemia microcítica hipocrómica. Entonces, sus valores van a estar, la hemoglobina va a estar baja, obviamente, y el hematocrito también va a estar bajo. Va a haber una leucopenia discreta. ¿Qué es leucopenia? No sé qué es eso. Leucocitos bajos. Bueno, ustedes escriben leucocitos bajos. Eso significa leucopenia. ¿Qué es? Miren, acá es como que un dato más, pero espero no se confundan. ¿Qué es leucocitosis? Lo vamos a ver después, ¿ah? Pero de todas maneras para que no me olvide darles ese dato. ¿Qué es leucocitosis? Va a ser el aumento. Va a ser el aumento de leucocitos. Entonces, leucocitosis, aumento. Leucopenia, bajito. ¿Ya? Dentro de todos los tipos de anemia que puede haber, esta es la que tiene una mayor frecuencia. ¿Por qué? Por la alimentación, de todas maneras, más que nada aquí en Perú, ¿no? Acá hay una imagen histopatológica que podríamos verlo con, por ejemplo, la anisocitosis, que es como una alteración de la forma, como les había dicho. Entonces, en la anemia ferropénica, ¿qué vamos a hallar? Anisocitosis, microcitosis, hipocromía. ¿Por qué va a haber hipocromía? Ustedes, bueno, la coloración va a estar bajita, el tamaño está chiquitito. Miren, ustedes casi ya ni... el eritrocito ya ni parece eritrocito, no está como que blanco. Uy, uy, ya. Parece un corazoncito. Ya, las etapas de la deficiencia de hierro. Mm, muy importante que lo aprendan porque también hay preguntas que vienen de esto, entonces tomen atención. La deficiencia de hierro o anemia ferropénica se puede dar por este aspecto, una deficiencia de hierro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Existen exámenes de laboratorio que nos va a ayudar a determinar qué es lo que está fallando. Si está fallando, por ejemplo, el depósito de hierro, si está fallando el transporte de hierro, si está fallando el hierro eritrocitario, si está fallando la ferritina, hemoglobina y así. Entonces, ustedes deben entender que cuando quieren clasificar a una anemia por deficiencia de hierro, debe tener que una deficiencia de, miren, no hay nada de qué, no hay nada, ¿verdad? Es como que no hay nada ahí, entonces hay una deficiencia completa, a diferencia de que cuando está normal, cuando hay una etapa 1, etapa 2, entonces muy importante que aprendan eso. También que va a estar disminuido el transporte, ¿verdad? El transporte va a estar disminuido. El hierro eritrocitario, de cierta manera, también va a estar disminuido, un poquito. Ya. Otra cosa a tener en cuenta, la hemoglobina. En una anemia por deficiencia de hierro, anemia, la hemoglobina va a estar baja, obvio, ¿verdad? Menor a 11. Entonces, dentro de todos esos tres, esto es muy importante que aprendan. Ya. Otra cosa a tener en cuenta va a ser la saturación de transferrina, el porcentaje de la saturación de transferrina. ¿Qué pasa? Ustedes deben entender que normalmente, de manera normal, la saturación de transferrina es así, miren. El tip, va a ser la capacidad total de captación o fijación de hierro. ¿Qué quiere decir? Acá hay, vamos a llamarle carritos, ¿ya? Acá hay dos carritos. Entonces solo van a entrar 2 pasajeros. No puede entrar 3. Entonces la capacidad total o de fijación al hierro va a estar normal. Porque miren, acá está entrando de acuerdo a la cantidad que tiene, ¿verdad? Que va a haber una saturación de transferrina
también va a estar normal, porque miren, solo está sobrando acá una, pero supongo que cuando ya llega ahí lo va a sacar y va a haber otro acá, otro carrito que va a llegar para esto. Entonces, es como el carrito, ¿no? Entonces, así, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la capacidad total de captación o fijación de hierro está aumentada? Es decir, tengo muchos carritos y poquito, ¿quién es este? Poquito hierro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tengo muchos carritos, pero pocas personas que van en mi carrito. Por eso la saturación de transferrina está disminuida en este caso y la captación o la capacidad total de fijación de hierro está aumentado. Hay muchos carros, pero solo hay una persona acá subida. Entonces, así más o menos. ¿Qué pasa acá? Ya, bueno, acá ya no hay ni personas y tampoco se puede captar. ¿Por qué? Porque imaginamos que no hay carritos, ¿no? Perdón, no hay personas, no hay nada de personas, no hay personas. No hay. Pero ¿qué pasa? Como el cuerpo necesita de este hierro, va a mandar más carros porque él cree que, bueno, falta carros, voy a mandar más carritos para que puedan traer más hierro. Pero no ese es el problema es que no, la persona no estará consumiendo la cantidad de hierro adecuado, no lo sé. Entonces no hay diferentes personitas o no hay suficiente hierro. Entonces, a pesar de que la capacidad total de captación de hierro aumente, no va a haber una mayor adquisición de hierro para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la saturación de transferrina está baja. ¿Me entendieron? Ya levanten o pongan su like, si no, no vamos a continuar. Por favor, pongan su like para continuar. ¿Sí me entendieron, no? ¿O quieren que lo vuelva a repetir? Gracias, Nayel. Gracias, María Fernanda. Bueno, eso, ¿ya? Otra cosa a tener en cuenta, la anemia megaloblástica. Mega, grande, ¿verdad? Megaloblástica. ¿Y por qué les resalté la B? ¿Por qué? Porque la megaloblástica va a estar en relación con la deficiencia de vitamina B12. Entonces, si ustedes le dicen, la anemia megaloblástica está en relación a deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico. Entonces, dentro de la anemia megaloblástica vamos a tener estas dos muy importantes. La anemia megaloblástica se va a definir por una anemia macrocítica y va a haber granulocitos hipersegmentados, más de 5 lóbulos. Muy importante, creo que les puse eso de pregunta. Reticulocitos va a haber, van a estar en este caso disminuidos o normal. Van a estar bajitos. Los hematíes jóvenes, ¿no? Van a estar bajitos o normales. Bueno, acá es para que ustedes lo saqué. La serie, hay en series, ¿no? Eritroide, que vendría a ser serie de los eritrocitos o serie roja. Miren que hay diferentes nombres, así que no se confundan, por favor. Mieloide, que vendría a ser ¿a quién creen que sea mieloide? La serie blanca, ¿verdad? Es la forma correcta quizá de llamarlo. No, no serie blanca, no serie roja. Entonces, serie mieloide. Serie megacariocítica. ¿Qué les había dicho que era la megacariocítica? Hablamos de las plaquetas, ¿verdad? Plaquetas.
Ya bueno, hay una hiperplasia megacariocítica. ¿Qué más va a haber? Una hiperplasia eritroide, una hiperplasia ¿de quién? Del eritrocito, glóbulo rojo, eritropoiesis megaloblástica, megaloblastos, neutrófilos abastonados y eso. Estas pruebas son muy importantes para que tú puedas determinar dentro de la anemia megaloblástica qué tipo de deficiencia se puede haber, de ácido fólico, de vitamina B12, folato sérico, folato eritrocitario, de homocisteína, de ácido metilmalónico o si hay una hemólisis, pedir bilirrubina indirecta elevada, como la habíamos visto en hepato, en laboratorio de hígado. ¿Qué pasa? Ustedes tienen este mapa, saqué de su teoría. Entonces, es muy importante, sí, porque miren, cuando hay una deficiencia de ácido fólico, ¿qué va a pasar? Eh, el MMA, que va a ser el ácido metilmalónico, va a estar normal. Esto anótelo, chicos, es muy importante. La homocisteína va a estar elevada. El EMM va a estar normal. Entonces, cuando hay un ácido metilmalónico normal y una homocisteína elevada, ¿qué van a pensar ustedes? Deficiencia de ácido fólico. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de vitamina B12? El MMA, que es el ácido metilmalónico, va a estar, ¿qué dice acá? Elevado, ¿verdad? Entonces, el ácido metilmalónico va a estar elevado y la hemocisteína también va a estar elevada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico, perdón? Eh, el ácido metilmalónico, ¿no? Si está normal, vamos a pensar en fólico, en una deficiencia de ácido fólico. Si está aumentado, vamos a pensar en MMA, ¿verdad? NMMA. Vitamina B12. Deficiencia de vitamina B12. Muy bien. Como les había dicho, la anemia megaloblástica va a estar dentro de estas. Vamos a tener la deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico y hay diferentes pruebas que nos ayudan a diferenciar, ya les dije. Dentro de la anemia de megaloblástica de deficiencia de vitamina B12, vamos a tener a la anemia perniciosa. La anemia perniciosa va a ser por gastritis crónica. Entonces, si te dan un caso clínico de una paciente con que, no sé, que ha sido operada por eh, puede haber, o que tiene, ¿cómo se dice acá, no? Gastritis, o que ha sido operada de, no sé, una banda gástrica, lo que sea, ustedes van a pensar en una anemia perniciosa. ¿Sí? Que está dentro de la anemia megaloblástica, no se olviden. La deficiencia de vitamina B12, ustedes ya lo van a saber. ¿Por qué va a haber una deficiencia? ¿Por qué va a haber una deficiencia? Va a ser por la alimentación, ¿no? Por ejemplo, los que solamente son vegetarianos tienen esta deficiencia. Cuando hay problemas intestinales, también hay una deficiencia de vitamina B12, porque su absorción es a través de quién? De gástrico, más que nada. La deficiencia de ácido fólico se da tanto por esto, cuando una persona quizás es vegetariana, consume solamente eso. También se da la deficiencia de ácido fólico por algo gástrico, pero también recordar que la diferencia entre los dos podría ser porque cuando una madre está embarazada, ¿verdad? Muy importante el ácido fólico. La serie blanca. Acá vamos a entrar a leucemias. Este, ¿Está todo claro hasta ahorita? ¿Y verdad? O quieren que les repita de anemia megaloblástica, porque es muy importante que ustedes entiendan eso. ¿Todo bien?
Los monomorfonucleares, ¿quiénes van a ser o quiénes van a formar parte? Los monocitos, linfocitos, ¿verdad? Dentro de los linfocitos habíamos escrito que había una diferenciación de tamaño, forma y color, ¿verdad? ¿Mm? Los polimorfonucleares, no, perdón, ¿qué les estoy diciendo? Esto eran los eritrocitos, disculpe. Entonces, recapitulemos. La serie blanca está dentro de quién? Vamos a tener a los monomorfonucleares, monimorfonucleares, los polimorfonucleares, y dentro de los monomorfonucleares vamos a tener monocitos, linfocitos. Los polimorfonucleares van a ser los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Muy bien. Ustedes van a recordar, deben recordar esto, ¿no? ¿De qué se encargan los leucocitos? De la defensa de nuestro organismo. Defensa e inmunidad del organismo. Muy importante que recuerden eso, sí, ¿por qué es muy importante recordar la función de los leucocitos? Porque los leucocitos, al defendernos de algo, ¿ustedes creen que cuando entra un parásito o entra alguna bacteria, los leucocitos, cómo creen que estén? ¿Disminuidos o aumentados? Leucocitosis. Claro, muy bien, va a haber leucocitosis, ¿verdad? Porque va a estar aumentado. Entonces, los leucocitos va a estar aumentados. ¿Por qué? Porque están tratando de defendernos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que hay un proceso infeccioso, ¿no? Hay algo que está haciendo que nuestro organismo esté defendiéndose. Entonces, muy importante recuerden eso. Su valor normal es de 6.000 a 10.000. Cuando es mayor, vamos a hablar, como su compañero dijo, leucocitosis. Cuando es menor a 6.000 va a ser leucopenia. Esto puede variar. También creo que consideran un punto de corte de 4.500. Ya. Ya bueno, los valores normales de los leucocitos, esto es saqué de bases del libro de base. Ustedes deben recordar que dentro de los leucocitos tenemos tipos. Están los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y los valores, como ustedes acá miran en esta tablita, hay un valor relativo y un valor absoluto. Es importante que se aprendan los valores, sí, pero si se quieren aprender los valores, sería bueno que quizá se aprendan el valor absoluto. ¿Por qué les digo esto? Porque el valor relativo, como su mismo nombre dice, es relativo. El porcentaje, de cierta manera, es muy general. No nos da un valor exacto como el valor absoluto. Entonces, hay en algunos casos que en algunos docentes de práctica les dice que les ponen en los casos de práctica, les ponen en porcentajes. Por ejemplo, les ponen el valor de leucocitos, a ver, ¿dónde puedo poner? El valor de leucocitos es igual a 7.000. Ya, 7.000, no hay nada, está en el valor normal, ¿verdad? Ya, entonces te pide o te da el valor de neutrófilos está en 40, ¿cuánto? 50%, ya, para que sea más fácil. 50%. Y ustedes tienen que hallar el valor relativo. ¿Por qué? Porque el porcentaje no es bueno que ustedes interpreten de acuerdo al porcentaje. Ustedes deben interpretar de acuerdo al valor absoluto. Es mejor. Porque como su mismo nombre dice, ¿no? Absoluto. Entonces, es mejor que ustedes lo interpreten de acuerdo al valor absoluto. Entonces, si el paciente nos viene con una leucocitosis de 7.000 y el doctor te dice, bueno, hállale la cantidad de neutrófilos en valor absoluto que hay y te dan solamente el 50%. Entonces,
ustedes saben que el neutrófilo es parte de los leucocitos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 3.500. La mitad, ¿verdad? Y así, igual que otros, por ejemplo, otras cosas, como por ejemplo los linfocitos que les puedes dar, valor 30%. El valor absoluto, ¿cuánto puede ser? Ya ustedes lo hayan, pues, ¿no? ¿Cuánto sería en ese caso? Sería 2.000, 1.000 tantos, 2.000 tantos, creo. Ya. Entonces, así, así se halla el valor relativo. A veces en algunos casos sí les pide. Acá son los datos que les pueden ayudar. En neutrófilos hipercementados mayor a 5 vamos a ver a las anemias megaloblásticas, como le estábamos diciendo, ¿no? Es como que los datos que deben recordar. Los neutrófilos es muy importante recordarlo, porque cuando existe una desviación a la izquierda, como hay acá, vamos a ver quiénes están más aumentados. Va a ser, por ejemplo, una leucemia mieloide, ¿verdad? Entonces, cuando hay una desviación a la izquierda de neutrófilos, acá también les puse neutrófilos en banda, desviación a la izquierda, vamos a pensar en infecciones. También hay otras causas, ustedes ya más o menos las buscan, pero así. Desviación a la derecha, vamos a tener a los neutrófilos hipersegmentados. Muy bien. Mm, ¿Alguna duda hasta ahorita? Para pasar ya a las preguntas. Todo claro, ¿verdad? O les repito algo, porque ya vamos a pasar a las preguntas. Gracias, María Fernanda. Ya, vamos a pasar a las preguntas. Lo voy a grabar también, porque me han respondido. Hombre de 70 años, presenta astenia, palidez cutánea, de mucosas. Bueno, en la clínica, ¿no? Es un hombre. ¿Cuánto es el valor normal en hombres? Perdón, el valor para considerar anemia en hombres, en varones. ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan? 13, ¿verdad? Muy bien, menor a 13. Y entonces ustedes ya van viendo eso. Entonces, en bioquímica destacada tenemos el LDH, bilirrubina. Uy, miren, ahora tenemos que recordar los valores de esto también. Pero no se alteren, no se alteren. En el hemograma se observa quién, leucocitosis 2300. ¿Esto qué nos indica? Leucopenia. Muy bien, leucopenia. Leucopenia. Muy bien. La hemoglobina está 7.2. Hay anemia, ¿verdad? Porque el valor de corte era menor a 13. Muy bien. Hematocrito 22%. Ustedes saben que eso siempre nos va a dar en porcentaje. Miren lo que nos importa. Volumen corpuscular medio, 130. ¿Cuál era el valor normal del volumen corpuscular medio? De 80 a 100. Muy bien, de 80 a 100. Entonces ya, con eso ustedes ya lo sacan. ¿Qué tipo de anemia creen que sería? Ya, sin leer, miren, ¿ah? Pero ustedes también les dan otros datos, acá plaquetas, recuento de reticulocitos, que vendrían a ser ¿quién? Los eritrocitos jóvenes, tiene 1%. En el frotis de sangre periférica se observan neutrófilos hipersegmentados, miren, ¿ah? Neutrófilos hipersegmentados, quizá hay mayor a 5 lóbulos. Y entonces con esos dos datos, ustedes pueden responder a la pregunta, aunque ya está ahí, pero de todas maneras. Volumen corpuscular medio y neutrófilos hipersegmentados. Son como que los datos, boom, ¿no? Si ustedes solamente se hubieran quedado quizá con la primera parte, LDH y bilirrubina, bueno, recordar ¿cuál es el valor de LDH y bilirrubina?
No, ¿ves? No les pide nada de eso. Pero sí les piden determinar qué tipo de anemia o qué diagnóstico ustedes le dan. Diagnóstico que ustedes le dan. ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de anemia podría presentar este señor? Anemia megaloblástica. Muy bien. En este caso, el volumen corpuscular medio sería macrocítico, ¿verdad? Porque está mayor a 100, macrocítico. Entonces, macro, grande, ¿verdad? Grande, grande. Entonces, va a ser anemia megaloblástica. Anemia ferropénica no puede ser, ¿por qué? Porque la anemia ferropénica, ¿de quién habíamos dicho que... ¿Cómo se caracteriza la anemia ferropénica? Microcítica. Muy bien, microcítica. La talasemia también es microcítica también. La esferocitosis es un tipo de forma, ¿no? Es una alteración de la forma de los eritrocitos. Entonces, no, pues no les está pidiendo eso, entonces no. La anemia por enfermedad crónica. Ya les dije eso, ¿no? La enfermedad crónica, ¿cómo podemos encontrar los valores corpusculares medios y todo ello? ¿Cómo? ¿Cómo podemos encontrar la anemia por enfermedades crónicas? ¿Cuáles son sus características? Ya, lean, por favor. Alguien que me ayude a leer. ¿Cómo vamos a encontrar las anemias por enfermedades crónicas? ¿Cuáles son sus características? Normocítica y normocrómica. Muy bien, normocítica y normocrónica. No se olviden de eso también. Porque quizá les preguntan eso, imagínense. Porque no viene banco en el laboratorio, entonces traten de resolver así las preguntas, ¿no? ¿Por qué no sería esto? ¿Por qué no sería esto? Y así. Pasamos al otro caso. Paciente de 60 años de edad, cuadro clínico de astenia, palidez y dificultad. Ya, ok. Puede tener anemia, ¿verdad? ¿Qué le pido? Hemograma. Mira, dificultad para subir escaleras desde 12 meses. Bueno, presenta los resultados de hemoglobina 9. Es un varón, ya me dijeron, ¿verdad? Valor normal, valor que se considera anemia, perdón, que se considera anemia de hemoglobina va a ser menor a 3. Ay, ¿qué estoy poniendo? Es menor a 13. Estoy poniendo mayor. Menor. Menor a 13. Hematocrito, 27%. Volumen corpuscular medio, 102. ¿Cuál es? ¿Macro o micro? Ma- Macro. Muy bien, macro, ¿verdad? Macro. La hemoglobina corpuscular media está 32. Reticulocitos todos, ante la sospecha de anemia megaloblástica. Miren, acá ya les dan, ¿no? Entonces, es una anemia megaloblástica. ¿Qué pruebas de laboratorio solicitaría inicialmente? Anemia megaloblástica. Nos da, o cuando hay una anemia megaloblástica, pensamos en dos cosas muy importantes. ¿Deficiencia de qué? ¿De hierro? No, ¿verdad? ¿De quién? De Vitamina vitamina B12. 12. Ácido Muy fólico. bien, B12. Gracias. Pélense, muy bien. Pélense en responderme. ¿Deficiencia de qué más? Ácido fólico. Muy bien, de ácido fólico. Ya está, ¿ves? La respuesta ya está. Ahí está, deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Aptoglobina no lo expliqué, pero bueno, si quieren les explico, pero después. Saturación de transferrina. Ustedes habían visto que esa prueba de saturación de transferrina era importante en una anemia ferropénica, no en una anemia megaloblástica, ferropénica.
es muy importante en una anemia ferropénica. Es una prueba muy importante en este tipo de anemia ferropénica. El test de COMS, no les dije. Bueno, y hierro. Este test de COMS es algo más complicado, pero bueno, dejamos ahí. La próxima ya lo vemos. Ya quedan 5 minutos. Paciente de sexo masculino con cuadro clínico de astenia y palidez. Se solicita hemograma, glóbulos rojos de 3.800.000. Hemoglobina 7, hematocrito 21, volumen corpuscular medio 75. Miren, acá son buenos, nos dan el valor normal. Si te dan el valor normal en el mismo examen y por A o B, no sé, les ponen 100 acá y les dan acá el valor normal, pues creo que sería bueno que se guíen de eso. Pero pregunten mejor en su clase teórica cuál es el punto de corte que van a tener en cuenta, ¿no? Pero miren, acá nos da el valor normal, supuestamente. Pero es por un punto, ¿no? Así que... la hemoglobina corpuscular media tiene 26. Según los índices corpusculares, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico si tiene un volumen corpuscular medio de 75? ¿Micro o macro? Micro. Muy bien, micro. La hemoglobina corpuscular media está en 26. El 26 es normal, ¿se acuerdan? ¿O lo vemos otra vez los valores? Es normal. Muy bien, sería anemia microcítica normocrónica. ¿Por qué? Porque está normal, ¿verdad? Sabemos que esto se divide en normo e hiper. Entonces, esto al estar dentro del rango normal, ¿cuál es el rango normal? ¿26-32? Ujú. Entonces está dentro del rango normal, 26 a 32. Entonces está en normocítica. No está ni baja, no está ni alta. Entonces es una anemia microcítica normocrómica. ¿Ya? Entonces, así, esas preguntas más o menos les van a venir. Vamos a parar la grabación.